El mundo está cambiando, pero eso no es algo nuevo. Ya desde hace mucho tiempo, los países ya tienen fronteras difusas y todos nos vamos conectando entre sí. Este proceso se denomina globalización y son los indicios de la construcción de un nuevo mundo. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso que consiste en aumentar la interconectividad creciente de las sociedades, de modo que los sucesos que ocurren en una parte del mundo tienen cada vez mayores consecuencias sobre personas y sociedades que se encuentran muy alejadas. Estas son las palabras de John Wallis y Steve Smith. Esto quiere decir que gracias a la conexión que se está realizando entre las sociedades, entre los países, entre las ciudades, nuestros factores culturales, políticos y económicos se ven mezclados entre sí. Esto es de gran importancia para los sociólogos por el hecho de que se ha convertido en uno de los conceptos cruciales de la sociología contemporánea. Hemos dejado de ser un conjunto de países aislados y cada vez nuestros comercios, nuestras culturas, nuestras formas de pensamiento se entremezclan, dando así orden a un nuevo mundo. Para comprender bien qué es la globalización, veremos sus tres características principales: la hibridación, la glocalización y los 5 principales paisajes de Ayriun Appadurai. Empezamos con la glocalización. Esto es simple y llanamente una relación entre lo local y lo global, un proceso mediante el cual las comunidades locales responden de manera diferente a los cambios globales. Podemos usar como ejemplo de esto la comida. La comida ha ido moviéndose de un lugar a otro. Así como tenemos la cocina tailandesa que se come en todo el mundo, también tenemos comida de Estados Unidos, la cual todavía se utiliza en muchos lugares. En general, la globalización significa que aunque no se puede negar que existen procesos de cambio económicos y culturales que atraviesan el mundo, cada contexto local específico recoge estos procesos y los moldea de forma única. Las comunidades locales transforman esos procesos globales en algo que refleja claramente esas señales de una cultura global. Al mismo tiempo, estos son modificados en una forma única que conecta con la cultura local. Este proceso queda totalmente reflejado en el eslogan "Piense globalmente, actúe localmente". De manera sencilla y simple, la glocalización es ese fenómeno de la globalización que se refiere a responder de manera local a situaciones que han sido globales. Seguimos más adelante viendo los principales 5 paisajes del antropólogo Arjun Appadurai, específicamente en 1966. Appadurai dijo que existen 5 paisajes principales para definir la globalización. Estos son los paisajes financieros, los etnopaisajes, los paisajes mediáticos, los paisajes tecnocráticos y los paisajes de las ideas. Los paisajes financieros son aquellos que a través de los cuales fluyen el dinero y el capital por el planeta, es decir, aquellas perspectivas u horizontes en las cuales se mueve el dinero. Los etnopaisajes son aquellos donde las personas, de hace turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados y demás, constituyen los mundos cambiantes de los que vivimos. Quiere decir que fluyen por el mundo. Es decir, el flujo del ser humano a través del mundo lleva a cambios como la globalización. Seguimos con los paisajes mediáticos, donde los mensajes mediáticos, ¿verdad? O sea, la información, las imágenes, las películas, los medios de comunicación en general, fluyen por el espacio a través de todo el mundo. Otra de las maneras en la cual se manifiesta la globalización. Seguimos con los paisajes tecnocráticos, donde la tecnología de todo tipo, desde las armas utilizadas en las guerras, los análisis del genoma humano, las videoconsolas,
los ordenadores y todo eso nos permite tener una mayor conectividad y relación con personas al otro lado del globo. Y finalmente, los paisajes de las ideas, que son estas mismas ideas las que se mueven alrededor del mundo, permitiendo que ideas de China vayan a Estados Unidos y viceversa, para que así todas esas fronteras se vayan levemente fusionando para dar origen a lo que conocemos como el proceso y fin de la globalización. Seguimos con la hibridación. Como viene el origen etimológico de la palabra, hibridación se refiere a las maneras en que las formas de vida social se diversifican a medida que se separan de las viejas prácticas y se vuelven a combinar en otras nuevas. Tan simple y sencillo como que los carnavales que se utilizan en Brasil van y se mueven a Estados Unidos, a Portugal y así, para dar ese énfasis a otras situaciones que esos países quieran expresar. Se extrapola un, una cultura, un mensaje, una forma de vida de un país a otro, ya dejando que se remarque de esa situación. Jean Piaget habla de la hibridación cultural como eh, las diferentes maneras en que los elementos de una cultura, veas el lenguaje, las costumbres y los símbolos, se recombinan entre ellos para formar algo nuevo. Él mismo dice cómo asumimos fenómenos como el boxeo tailandés de chicas marroquíes en Ámsterdam, el rap asiático en Londres, los panes tipo bagel irlandeses, los tacos chinos y el Mardi Gras indio en Estados Unidos, o las escolares mexicanas vestidas con togas griegas bailando como Isadora Duncan. ¿Cómo interpretamos la dirección del Mahabharata de Peter Brook o Ariane Manchurian poniendo en escena una obra de Shakespeare al estilo de kabuki japonés para una audiencia parisina en el Théâtre Soleil? Aquí lo que él quiere decir es cómo se han interconectado todas esas rasgos culturales a lo largo del tiempo, que a día de hoy nos parecen normales. Simple y llanamente, este proceso de la globalización ha transcurrido de una manera muy lenta desde hace mucho tiempo, desde que los países dejaron de ser un montón de islas entre sí, desde que vinieron las colonizaciones, las guerras, todas esas interacciones entre diferentes costumbres, entre diferentes grupos sociales, es lo que lleva a cabo la globalización. No podemos decir con certeza como sociólogos que esto es bueno o esto es malo. Muchos abogan eh, por defender sus raíces culturales y que permanezcan puras. Otros agradecen todos estos cambios que se ha producido en el comercio y en la tecnología. Sin embargo, muchos países eh, aún asumen algo conocido como la localización. Esto va en contra de la globalización en general, simple y llanamente eh, transmitiendo sus recursos a su propio país, no dejando que algunas costumbres se mezclen. Es un método de segregación con el fin de mantener pura una costumbre en general. Pero a pesar de que la globalización no empezara en el siglo XXI, sí tenemos que admitir que este proceso discurre de una manera mucho más rápida, principalmente gracias a estas nuevas tecnologías, y que un mayor número de personas cada vez está más involucrada. Y como mencionamos anteriormente, gracias a que las personas se mueven de un lugar para otro, gracias a que la información se mueve de un lugar para otro, y que ya, gracias a la inmediatez de los medios de comunicación, no somos exentos de lo que sucede al otro lado del mundo. La globalización es algo inevitable y es una realidad. En términos muy generales, tenemos que aprender a vivir con ella. Tenemos que aprender a lidiar con ella. La globalización es un fenómeno
totalmente digno de estudiar para los sociólogos. Es de crucial importancia, porque para personas que estudian las sociedades, el hecho de que las fronteras sean ya difusas, el hecho de que se confundan ya de dónde son las culturas, es algo digno de atención, de cómo las personas poco a poco rechazan su nacionalidad y se unen a un mundo totalmente global. Es algo que debemos de prestar mucha atención y analizar el por qué, el origen y cómo todo esto se va desarrollando. ¿Cuál es el fin y el propósito? ¿Qué está detrás de todo esto? Y si es algo perjudicial, si tiene algún mal final. Es algo que todavía nos falta por ver. No es claro ni sencillo determinar cuál es el verdadero final de esta globalización. Lo que sí tenemos claro es que por ahora es bastante imparable. La globalización no es algo que podamos cerrar con la localización o cerrando fronteras de países. Ya el punto en que estamos es prácticamente imposible de detener. Los pactos entre naciones, organizaciones como la ONU, son muestras claves de la actual globalización. La ONU, por ejemplo, siempre tiene esos pactos económicos mundiales, estos proyectos políticos con respecto a los derechos humanos. Siempre trata de que surge esa unificación política, esa integración económica. Gracias a este tipo de pensamiento y a la gran cantidad de naciones que se encuentran en este tipo de organizaciones, la globalización cada vez está a un paso más cerca de convertirse a que todo el mundo sea uno. Básicamente, la globalización y el holismo, como mencionó la ONU, es eso, que la interconectividad entre todas las naciones sea tal que todo esté mezclado entre sí. La UNESCO opina que es necesario tener diversidad cultural en el contexto de la globalización. Dicen que es un imperativo político. Y yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con esto. A pesar de que surja la globalización, a pesar de que sea una realidad presente, es necesario que exista la diversidad cultural, la diversidad política y la diversidad económica. El uso internacional en el comercio, que sea armonioso, a pesar de que sea internacional, tiene que tener bienes. Es algo que no puede faltar. Esa diversidad que hay entre cada nación como seres humanos no puede abolir las religiones. Es algo clave que debemos dejar claro. En ninguna parte queda tan claro como en el predominio de las empresas multiculturales globales. A McDonald's, a Nike, a Disney. Esas empresas simbolizan el impacto de los procesos de la globalización y también tanto positivas como negativas. Esto para muchas personas, pero también un objeto de protesta social. Al final de todo, queda en manos de nosotros cómo vamos a recibir esta globalización. Es algo que, como mencioné anteriormente, es inevitable. Así que nuestro deber, como personas que estudian la sociología humana, es percatarnos de la importancia de la globalización y finalmente poder descubrir en ella cómo afecta de manera clave a la sociedad y así poder comprender su fin último. Yo soy Julio Solano y muchas gracias por escucharme hasta ahora. Esto fue la globalización
Y eso es todo. Muchas gracias.